La guerra cristera no tuvo como detonante la ley Calles, sino que viene de mucho tiempo atrás, quizás desde nuestra independencia. Después de 300 años de virreinato de la Nueva España, en el cual se forjó la fe de los mexicanos hacia la Iglesia Católica y en Cristo, arribaron gobiernos masónicos con ideas jacobinas que de alguna manera quisieron emular a la Revolución Francesa. A pesar de que desde la Revolución Mexicana ya se había comenzado cierto hostigamiento y persecución a la Iglesia, en realidad fue hasta que llegó el presidente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la Revolución Mexicana, al poder. Él aplicó con mucho rigor las leyes anticlericales establecidas en la Constitución Mexicana de 1917. En ciertos estados de la República se obligaba a los sacerdotes a estar casados. Por ejemplo, se prohibía usar la casulla, o sea, la ropa de los sacerdotes, fuera de los templos, llevar estampitas religiosas, escapularios, dar religión en las escuelas, que los clérigos criticaban al gobierno, entre otras muchas leyes. Una vez promulgada la ley Calles, el clero mexicano, en protesta, suspende el culto público el 31 de julio de 1926. Una vez que pasó la suspensión del culto, el gobierno callista comienza a hacer inventario. Entonces manda a los soldados federales a hacer inventario a las iglesias. Pues de repente empezaba a haber hurto, rapiña dentro de los templos, profanaciones de templos. Los soldados entraban con sus caballos al templo, los usaban como almacenes, como cuarteles, como establos, metían animales, armas, lo usaban para organizar fiestas, formando vallas humanas alrededor de los templos para evitar que los soldados llegaran y realizaran los inventarios que había ordenado Calles. Esto ocasionó disputas entre civiles y federales, en muchas ocasiones habiendo heridos y también muertos. Una vez cruzada la delgada línea de la sangre, los mexicanos consideraron seriamente tomar las armas, pero estuvieron indecisos porque en un principio quisieron llegar a un acuerdo por las buenas con el gobierno, o sea, hicieron boicots contra el gobierno para dañarlo económicamente. Se recabaron más de 2 millones de firmas para llevarlas a las cámaras de diputados y obviamente las tiraron a la basura y no les hicieron caso. Comenzó la guerra cristera, empezaron a haber algunos levantamientos espontáneos. Es mentira eso de la manipulación del clero hacia los campesinos, que seguramente los manipularon y los empujaron como carne de cañón. Eso no es cierto, está comprobado, está que fueron movimientos espontáneos, gente que verdaderamente era creyente y que se sentía con el deber cívico, moral y religioso de defender a Cristo, de defender a su patria sobre un tirano que estaba aplastándolos. Los levantamientos eran hechos por campesinos que no tenían formación militar. Algunos tenían algunas armas provenientes de la Revolución Mexicana, que había ocurrido una década antes, pero realmente no estaban capacitados para enfrentar a un ejército de línea, un ejército de verdad, como era el ejército callista. La guerra comenzó en enero de 1927. Por ahí se habla, por ejemplo, en Jalisco, que el primer poblado en levantarse fue San Julián, allá en los Altos de Jalisco, y prácticamente después de San Julián, todos los demás pueblos y ciudades de la región de los Altos de Jalisco se levantaron en armas en contra del gobierno callista. Los cristeros iban perdiendo la guerra, hasta que en 1927 contrataron al general Enrique Gorostieta. Había sido un combatiente revolucionario, muy valiente y muy reconocido. A partir de que se le contrató al general Gorostieta, empezó a cambiar el curso de la historia en la guerra cristera. La lucha se había expandido por todo el país, principalmente en estados del occidente y del Bajío, como estados como Jalisco, como Zacatecas, como Guanajuato, como Michoacán, como Colima, fueron el epicentro de la guerra cristera.
principalmente la zona de los Altos de Jalisco. También los Altos de Jalisco son conocidos por haber sido la cuna de grandes líderes cristeros. Por ejemplo, tenemos al beato Anacleto González Flores, oriundo de Tepatitlán, y de igual forma a Miguel Gómez Loza, que fue gobernador de los cristeros de Jalisco y de otras zonas del occidente del país. Entonces, bueno, esa tierra dio grandes figuras para la gesta cristera. Me parece justo mencionar lo que dicen muchos historiadores, que sin la mujer no hubiera sido posible la cristiada. Es decir, existieron diversas asociaciones secretas que ayudaban a los cristeros, al ejército cristero. Por ejemplo, las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Estas brigadas se encargaban de dar alojo a los cristeros, ayuda médica, o sea, atender a los heridos, dar comida, hacían labores de espionaje. También se metían parques, es decir, municiones, pólvora, partes de armas para armarlas después. Se las llevaban en sus ropas y las llevaban secretamente a los campamentos cristeros, arriesgando su vida. Evidentemente el perfil de estas mujeres eran mujeres jóvenes de menos de 30 años, solteras, sin hijos. Entonces las cosas se le empezaron a complicar al presidente Plutarco Elías Calles. Parecía que la guerra sería interminable, ya llevaban 3 años en guerra. Entonces, pues, había muchas mermas económicas y de todo tipo en el país, pues, y muertos. Se habla de 250,000 muertos. Entonces, Estados Unidos, que esta guerra les estaba produciendo ciertos conflictos económicos con sus intereses petroleros y que de prolongarse podían dañar seriamente sus finanzas. Estados Unidos manda a su embajador llamado Dwight Morrow a ser un intermediario, un intercesor, un intermediario entre el gobierno federal y el clero mexicano. Parte sustancial de los acuerdos era que se exhortaba a todos los cristeros a entregar las armas y a terminar la guerra a cambio de una amnistía, o sea, el gobierno les iba a perdonar la vida y la cárcel, y además iba a permitir otra vez que se había en los templos, que hubiera misas, que hubiera sacramentos, que México volviera un poco a la normalidad. No derogaron las leyes, esas leyes quedaron, pero el gobierno dijo, bueno, no las vamos a derogar, pero no vamos a hacer que se cumplan dichas leyes. Calles estuvo de 1924 a 1928, en aquel tiempo eran periodos de 4 años los gobiernos presidenciales en México. Arriba el presidente Portes Gil, que tenía toda la intención ya con el antecedente de presión de Estados Unidos, también un poco del Vaticano y del clero mismo mexicano, de terminar de una vez por todas el conflicto cristero. Así fue como firmaron los arreglos Portes Gil y 2 cardenales del clero mexicano para que terminara la guerra. El gobierno no pudo ganar militarmente a los cristeros, esa es la verdad. Entonces tuvo que llegar a un acuerdo, que dicho acuerdo pues lo traicionaron, porque una vez firmado el acuerdo y que los cristeros entregaron las armas, empezó una persecución de los cabecillas, de los líderes de los cristeros, y uno a uno el gobierno fue eliminándolos, fallando a su compromiso y a la promesa de amnistía. Y así es como termina un oscuro episodio de la historia de México, quizás el más oscuro de todos y a la vez el más tabú de todos. Una vez firmados los arreglos en 1929, se hizo un acuerdo entre el Estado y el clero mexicano de no tocar el asunto de la guerra cristera, de no hablarse de nada durante los siguientes 50 años, para no remover viejas heridas y que descendientes de los cristeros volvieran a tomar las armas y esa se hiciera una lucha interminable y fratricida, una guerra civil los siguientes años. Bueno, les puedo conceder un poco esa teoría, pero también pensaría que para el gobierno recién llegado de la revolución no podía tener legitimidad ni autoridad moral al haber perseguido a su propio pueblo, a ese pueblo que decían defender, nomás por cuestiones de fe.
Pienso que hubiera sido muy vergonzoso, no hubiera sido legítimo a nivel internacional. Además, fue una humillación para Calles y los revolucionarios. Si te pones a pensar, una panda de mojigatos, como ellos veían a los cristeros, les dieron la batalla al punto de que estuvieron a punto de ganarles. Entonces, militarmente, el líder máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, hubiera sido el hazmerreír de haber aceptado que militarmente no pudieron contra los cristeros y que se tuvo que meter a Estados Unidos para terminar dicha guerra. Calles fue el que creó el partido PNR, que es el papá del PRI, y básicamente de esa etapa viene el huevo de la serpiente de toda la clase política mexicana que hemos tenido durante los últimos 100 años hasta la actualidad, que persiguieron y que quisieron por la fuerza imponer en qué podían creer los mexicanos y en qué no. Pero bueno, así terminó y es bueno que esta historia se sepa.